Continuamos en Todo Cambia, 103.5 FM punto de la ciudad de Miramar. Te recuerdo nuestras vías de comunicación 477504 para salir al aire o comunicarte con nosotros en privado. Si querés enviar mensajes de texto lo podés hacer al 155 26 951. Acordate que estamos ubicados en la avenida 9, número 2211, esquina 44, en la ciudad de Miramar. En Facebook somos Punto Miramar o María Portero, o podés también entrar al grupo del programa que es Todo Cambia. En la web estamos en www.fm.miramar.com.ar, nuestro canal de YouTube www.youtube.com.ar, nuestro hashtag María Portero. Ahí vas a encontrar todas las notas. Si no pudiste escuchar el programa, vas a poder entrar ahí y escuchás todas las notas atrasadas o las que realizamos durante nuestro programa. Y ahora sí, los presentamos. Estamos aquí, Alejandro, con integrantes de la colectividad ucraniana del distrito de General Alvarado, pero yo quiero que se presenten ellos porque para mí los nombres son medios difíciles. Gonzalo y Matías. ¿Y el apellido? Bojashenko. Ahí está. Muy buenas tardes y bienvenidos, señores. Gracias. Y la colectividad se llama Tarashenko. Ahí está, no me salía, no la quise decir mal, pero bueno, ustedes la pronuncian mejor. Todos con Senko, casi terminamos los ucranianos. Todos con Senko. Matías, te voy a pedir por favor que te acerques un poquitito más al micrófono. Sí. Ahí está. Bueno, bienvenidos, como dije, y quisiera hacer comentar un poco, Alejandro, tenemos un machete acá. Ucrania es un estado soberano, y me corrigen si no es así, ubicado en el este de Europa. Su capital es Kiev. Sí. El presidente se llama Petro Poroshenko. Sí. Ucrania, quiero saber cómo empezó este conflicto, Matías. Bueno, es largo. Es protagonista en el mundo Ucrania en estos momentos. Sí, supuestamente estamos haciendo historia en este momento, sí. Pero si nos remontamos, esto viene de siglos. Imaginemos que Ucrania es un pueblo bíblico, que ya se menciona en la Biblia, que es sumamente antiguo, que es una ciudad medieval. Y siempre fue un pueblo guerrero, siempre tuvo este tipo de conflictos. Pero modernamente, estuvo en el año 91 que se desplomó la Unión Soviética, que terminó, y en el 2004 se empezó lo que se llamó, ustedes se acuerdan, la Revolución Naranja. ¿Se acuerdan que había un presidente que se le quemó todo el rostro y todo porque lo habían hecho con radiación? Ajá. Bueno, ahí estuvo calmado por temor hasta el 2005, 2006 y todo. Y el año pasado, lo que pasó es que Rusia y Ucrania van a empezar a asociarse con la Unión Europea, los dos países. Y era que iban a empezar a asociarse, no es que iban a tener euro ni nada. Iban a empezar a cumplir los pasos, que pueden llegar a tardar décadas, no se sabe eso. Y llegó la orden estaba en ese momento Yanukovych como presidente, llegó la orden de Moscú que no, y ahí todo el pueblo se levantó. Ya había sectores que estaban en la plaza, en el Maidan, que ahí es donde siempre se congrega todo, que vendría a ser como una especie de plaza de mayo nuestra. Sí. Y ahí estalló todo, empezó cada vez a crecer más el conflicto, y lo que empezó como una protesta en la plaza se está cada vez yendo más a un estado prebélico. Un conflicto a nivel mundial. Sí, tengamos en cuenta que Rusia y Ucrania, son dos potencias, más allá de que, Rusia hoy en día no es la potencia en su momento, como fue en su momento, ¿no? En la Guerra Fría con Estados Unidos, pero evidentemente sigue siéndolo. Y Ucrania, charlábamos bastante con los chicos fuera de aire, y me comentaban un poco, ¿no? Ucrania tiene realmente un ejército muy importante, muchos recursos. Es el segundo ejército más grande de Europa, el ucraniano. Claro. Siempre fue un pueblo guerrero. Ustedes se acordaron de los cosacos son de ahí. Venimos de los vikingos, así que imagínense. Y en cuanto a los recursos, me comentabas que también hay muchísimos recursos, ¿no? En Ucrania. Y Ucrania llegó a ser, a principios del siglo XX, era el granero de Europa. Tiene una dimensión casi similar con Argentina, así que imagínense el tamaño. Ustedes vieron, se sitúan en el mapa de Europa que todos los países son chiquititos. Sí. Pero Ucrania y Rusia son inmensos, junto con Bielorrusia, que también está. Y hay gas, petróleo, lo que se quiera. El clima, que tampoco no es tan frío como la gente se piensa que es en Rusia. Claro, está más al sur. Ahora,
uno sospecha, ¿no? Cuando se presentan estos conflictos en donde hay intentos de apoderarse de territorios. ¿Qué buscan? ¿Qué claro, quieren? Uno empieza a sospechar de que hay intereses, y bueno, como hablábamos con los chicos, evidentemente, bueno, las riquezas son unos. Hay bases también rusas, ¿no? En Ucrania. Sí, está, por ejemplo, en Sebastopol, hasta hace poco estaba la base, en Crimea, la base de Sebastopol, que era compartida entre los dos países. Bien. Era compartida entre Rusia y Ucrania, pero ahora se la apoderó Rusia. Sí. ¿Y cuál es el Y idioma? también hay bases de la OTAN, bases de Estados Unidos, bases de Ucrania. Ujú. Ucrania tiene muchísimas bases también. Sí. Tiene armas nucleares. Bien, bueno, están armados hasta los dientes. Sí. No, y esto para aclarar un poco a la gente que por ahí no tiene tanta noción, Ucrania tiene su propio idioma, ¿no? Sí, que es el ucraniano. El ucraniano, pero bueno, también al haber estado... Que es una variación del cirílico. En realidad el idioma se llama cirílico. ¿Y es parecido al ruso? Tiene cierta similitud. Nosotros diríamos que es como Argentina y Brasil, algo así. Bien. Que Argentina sería Ucrania y Brasil sería Rusia. Se entiende, pero no es lo mismo. Bien. Son variaciones del cirílico. ¿Y qué religiones tenemos en Ucrania? Bueno, la principal es la ortodoxa. Hay mucha gente que es atea por el comunismo, que eso dejó, bueno, Claro. que no creen. Está entrando mucho todo lo que es evangelismo, todo eso. También hay católicos, que son una minoría cristianos, Bien. católico apostólico romano, como se dice, ¿no? Sí. La mayoría es la ortodoxa, Bien. y judíos también. Bien. Lo que pasa es que a lo largo de la historia hubo muchísimas persecuciones. Claro. Sí, si uno lee un poco la historia de Ucrania, si uno empieza a contar la cantidad de muertos en conflictos bélicos en los cuales se han tomado territorios, se han perdido territorios, bueno, realmente ascienden a muchísimos, ¿no? Pero bueno, yendo al conflicto que se está dando ahora, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, bueno, salió Crimea, ¿no? Que es, se anexaron a Rusia, bueno, pero ¿cuál es el problema que se está dando ahí? ¿Qué pasa? Rusia quiere tomar posesión de territorios ucranianos, ¿y esto por qué? Y Rusia siempre lo que va a querer que la Unión Europea esté lo más alejada posible de ellos. Porque lo que Rusia teme es que se pongan todo base de misiles que lo puedan agredir a ellos. Eso es lo que siempre dicen ellos. Claro, porque hubo un Si acercamiento... bien nunca pasó, pero bueno, es el temor de ellos. El temor de ellos, claro. Que le ha quedado de la época de la Guerra Fría eso. Claro. Convengamos que Ucrania estaba haciendo contactos con la Unión Europea para... Como los estaba haciendo Rusia, sí, para empezar a asociarse. Claro. De a poco, que era ir sacando algunas barreras aduaneras, tratar el tema de la ciudadanía, todas esas cosas. Porque no es, imagínense que es un bloque como la Unión Europea, que es tan importante, no se entra de la noche a la mañana, hay que cumplir muchos requisitos y todo. Desde ya. Como es cualquier bloque, como es el Mercosur, Sí. cualquiera, el ALCA, todos. Sí. Sí, este tema de anexarse a la Unión Europea ha traído problemas para más de uno, ¿no? Recordemos Grecia, que también se le exigían ajustes de todo tipo que derivó en una crisis muy grave, ¿no? Entonces, bueno, a veces, mira, María, yo en esto y con la Unión Europea, uno termina dándose cuenta que al final hay unos pocos países que son los que dominan todo y no beneficia después a muchos otros. Hoy vemos, bueno, Inglaterra no integra directamente la Comunidad Europea, pero por ejemplo Alemania, bueno, es un país que saca su rédito a costa de tener, por ejemplo, una España que se ha vuelto ahora relativamente pobre, Italia también, entonces no son todos los países los que sacan rédito de esto, ¿no? Y hay que tener cuidado. Matías, ¿es cierto que Ucrania está levantando un muro para separar territorio ruso del territorio ucraniano? Sí, para fijar las fronteras, sí. Para fijar las fronteras. Sí, lo ordenó Pedro Poroshenko y el primer ministro, porque hay las dos cosas, sí. Y la Rada Ajá. está levantándose un nuevo muro, sí. Bien, va a ser como el famoso muro de Berlín. Sí, algo más chico, pero sí. ¿No? Sí, sí. ¿Algo más chico? Sí, sí. Ahora, los ucranianos no van a ceder ni un solo milímetro de territorio. Y no, ya hemos perdido Crimea, que eso se va a tener que recuperar de alguna manera. Yo creo que va a ser por la vía diplomática. ¿Hay un cese de fuego, de pronto un acuerdo de cese al fuego poco respetado, o porque según las noticias en los portales mundiales a nivel internacional Sí, dicen de que todavía hay algunas explosiones? Sí, hay escaramuzas, sí, eso sí. Hay cierto, pero en general se está respetando, sí. Se está respetando. Vamos a ver cuánto dura, porque ya varias veces.
Ahora, a mí me gustaría, Alejandro, saber y conocer un poco de la vida de Matías y Gonzalo acá en la Argentina. O sea, ustedes son ucranianos, sus padres son ucranianos. ¿Cómo fue que llegaron a la Argentina? Nosotros somos descendientes, nuestros bisabuelos vinieron en el año 1902. 1902. Que en esa época pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ajá. Los alojaron primero en el hotel de inmigrantes y después lo llevaron a la zona de Misiones, Apóstoles. Y después de ahí se fue desparramando. Increíble, ¿no? Uno Sí. hablando con inmigrantes, con gente que viene de otros lados, han pasado por distintos lugares, increíble. Sí. Y ¿Qué? por suerte que llegaron en 1902, porque ya en 1905 empezó el problema. Que se fue cada vez más. ¿Qué cantidad bueno, qué población hay en Argentina? ¿Tienen datos? Y en Argentina es la tercera colectividad. Lo que pasa es que muchos están como polacos o austríacos o soviéticos. Ese es el gran inconveniente. Pasó que los apellidos eran cuando venían acá a la Argentina no lo sabían escribir bien y pusieron cualquier. Se fueron degenerando los apellidos, por decirlo. Por ejemplo, la mayoría de los apellidos que terminan con Senko y Uk son todos ucranianos, pero gracias a Hollywood y todo los hacen pasar como rusos, cuando no son rusos. Ajá. Todo lo que termina con Shenko es ucraniano, Claro. pero la mayoría de la gente se piensa que es ruso, pero no. Y es la tercera colectividad fácil, después de italianos y españoles, sí. Acá en Miramar, ¿cuántos? Y yo sensei había unos 500 entre que son bien ucranianos y descendientes, sí. ¿Estás hablando en todo el país? ¿O No, acá en Miramar? acá ¿Acá en Miramar? Sí, sí. Ah, increíble. Hay cientos de miles, en todo el país debe haber cerca de los 500.000. Y hay esta gente que ha venido de. Claro, porque hay diferentes inmigraciones. Por ejemplo, ahora la última es, bueno, porque se desplomó la Unión Soviética, por oportunidades económicas que van entrando. Y todavía no saben hablar bien el idioma y todo. Acá hay varias personas que están así. Muy inteligentes, porque la educación allá es de excelencia. Eso te iba a preguntar, Es sí. muy buena la educación. Saben varios idiomas, la mayoría son universitarios, pero allá no. ¿Qué salida pueden tener si todo lo hacía el Estado? Claro, No, hablamos de no la había época. una libre empresa como, Claro. como Hablamos de la puede época haber acá comunista. o en Estados Unidos. No. Recién ahora está entrando todo eso. Claro. Costó mucho. ¿A qué se dedican ustedes? Yo estudio para martillero y abogacía, mi hermano. Yo tengo un taller de inyección electrónica y soy instructor de mecánica. Mira, Sí. increíble. Sí, siempre todos los ucranianos son de mucho trabajo y estudio, siempre, y progreso. Ahora me dejaste perpleja con 500 ucranianos en Miramar. Sí, seguro. Increíble. ¿Pensamos, sí? Y hay muchos que no lo saben. Pero todos los que terminan con Senko o UK es fácil ubicarlos. Sí. Bien, una pregunta y falta. Bueno, seguí vos porque si no yo tengo ya 10.000 preguntas para hacer. No, si tenés alguna, María. No, bueno, se habla, cuando se habla de Ucrania, se habla del avión de Malaysia Airlines derribado, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? No, y eso lamentablemente fue tristísimo. Nosotros ya desde el primer momento dijimos que si sea ucraniano o prorruso, que actúe la justicia internacional por eso, porque fue un crimen terrible. Recién ahora están saliendo los primeros resultados que fue derribado por fuego de metralla y por misiles. Ahora de quién fue, porque ambos lados niegan. Kiev dice que fue los prorrusos dicen que es Kiev, Moscú acusa a Kiev acusa a Rusia. Claro. Nadie se hace Porque cargo. ahí cuando dicen que era el avión presidencial de Putin que justo había pasado unos minutos antes y que era muy similar a ese. Claro, porque Que acusaban supuestamente que... ahí vino el conflicto. Claro, Que supuestamente se quiso derribar ese avión y un avión que nada que ver, que no tenía nada que ver. claro. También quien permitió que pasen por ahí en una zona de conflicto tantos aviones, no sé, el tráfico internacional lo tenía que haber controlado, me imagino. También, ¿no? Porque ya se sabía que la situación estaba así. Hacía meses que estaban. Sí. Ahora, el presidente de Ucrania, disolvió el Parlamento y lo disolvió y decretó el llamado a elecciones. Claro, porque Ucrania es diferente. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, pero Ucrania tiene un sistema parlamentario que cada vez que hay un conflicto, como todos los países de Europa, se disuelve el parlamento y se vuelve a llamar a elecciones. Por eso también tiene primer ministro. Ajá. Tiene presidente y primer ministro, las dos cosas. Como tienen todos los países de Europa, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia. No hay un sistema presidencialista como tenemos nosotros. Es muy diferente la constitución. Sí. Y es un país unitario.
Que ese es uno de los grandes pedidos, que Ucrania sea tan grande que se convierta en un país federal. Claro. Que pasa a ser federal, pero por ahora es un país unitario. Y la pregunta es, ¿los ucranianos tienen como una identidad propia o han sido mezcla de los avatares de la historia que, como decíamos antes, no han estado debajo de los austrohúngaros? Tienen. En esa plaza que usted conoce ahí, el Maidan, ahí fue donde empezó todo y ahí se formó. Primero fueron los vikingos que entraron. Y ahí se empezaron a formar dinastías y después surgieron los cosacos. Y a partir de Ucrania se fueron formando los diferentes pueblos, Rusia, Bielorrusia. El más antiguo es Ucrania. Okay. Porque imagínense que el clima es mucho más benigno, hay campo y todo, era mejor para sentarse ahí. Claro. Kiev es mucho más antiguo que Moscú y San Petersburgo, mucho más antiguo. ¿Y qué relación hay con los rusos? ¿Es de cordialidad por algún lado o generalmente siempre ha habido tensiones con los rusos? Que yo sepa, siempre ha habido este problema. Sí. Sí. Más con los dirigentes de Rusia y su política exterior. Claro. O sea, el problema básicamente... Con la gente común no hay problema. Ellos pueden entrar, salir, y se habla el idioma en los dos lados. Ucrania vendría a ser como una especie de Canadá, que se habla el ucraniano y el ruso, se van mezclando todo el tiempo. Pero más que nada siempre con los dirigentes. Siempre Moscú ha sido terrible, porque siempre lo vio... Moscú llama la pequeña Rusia a Ucrania. ¿Y por qué? Si Ucrania es mucho más antigua, es un caso rarísimo. Sí. Porque por lo menos si Rusia fuera más antiguo, pero no es más antiguo, Ucrania es mucho más antiguo. Claro. Mucho más. Pero Rusia siempre ha manejado un poco los hilos de Ucrania hasta que se pudo independizar. Siempre, ¿no? Sí. Inclusive ha habido Nikita Khrushchev, que fue presidente de la Unión Soviética, era ucraniano, y también dirigía desde ahí. Que él fue el que le dio a los ucranianos, le dio Crimea. Claro. Porque los rusos no hacían nada ahí, bueno, los ucranianos la transformaron y todo, pero se perdió. Claro. Bien, bueno. Sí, María. Interesantísimo. Desde la Unión Soviética fueron ucranianos. Como científico y todo. Trotsky era ucraniano. Trotsky, bueno, famoso Trotsky, ¿no? Un político famoso, sí. Y ahora, ¿cómo ven el futuro para Ucrania? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tiene alguna idea a partir de este conflicto que se está llevando adelante? ¿En qué va a terminar? Y yo lo que más deseo, que logre integrarse, que ya está en la Unión Europea. Ayer leí que ya los eurodiputados de la Unión Europea ya van a firmar urgente el tratado de asociación. Y yo creo que va a ser lo mejor, porque Ucrania lo que más tiene es que integrarse y modernizarse. Ese es el gran problema que siempre tuvo. Los recursos lo tiene todo. Y espero que no se fragmente y no pierda territorio. Claro. Porque esta guerra también afecta a otros países. Claro, si llega a haber una guerra, ya por ejemplo Lech Walesa, que ustedes lo conocerán, que fue el líder polaco que terminó con la Unión Soviética, podríamos decir ya está hablando de una guerra termonuclear. Así que puede ser terrible. Esperemos que no, que haya premura más del lado de Rusia. Claro. Esperemos que no se lleve todo a un extremo, porque hay momentos que está todo bien y hay momentos que llegan las noticias de que ya se armó una guerra. Que explotó todo, ¿no? Nosotros siempre estamos pendientes ahí, nos verán en el Facebook, en todos lados, sí, publicando las noticias. ¿Qué actividades? Bueno, dejamos Rusia y Ucrania y nos venimos a General Alvarado, provincia de Buenos Aires. ¿Qué actividades realiza la comunidad ucraniana? Bueno, nosotros empezamos a desfilar, todo eso, haciendo pequeñas cosas en el año 2000. Y por suerte el año pasado ya empezamos con personería jurídica, a presentar nuestros papeles, hicimos nuestro estatuto, nombramos nuestras autoridades y como gran logro hicimos a principio de año, ¿conocen la plaza de la 23 y 64? Sí. Se le impuso el nombre de Taras Shevchenko porque se cumplieron 200 años, que es nuestro máximo representante literario, que era un poeta, y siempre con proyectos y todo. Hemos recibido donaciones de la representación central de Ucrania, que nos mandaron muchos libros, agradecemos eso, diccionarios. ¿Dónde tienen su sede? En la calle 62, entre 25 y 27, a mitad de cuadra, ahí están los carteles y todo. Ahí bien. Estamos funcionando. Bien. Bueno, ¿y se reúnen cada tanto con gente de la colectividad? Hacemos reuniones semanales, después nos reunimos en los actos. Sí, he estado viendo las fotos de los actos del acto del Día del Inmigrante. Estamos en contacto con otras colectividades de acá de Argentina, con la representación central de Ucrania, con las embajadas, con gente de afuera. Estamos en contacto en Venezuela, que hay muchos ucranianos, en Estados Unidos, en Canadá.
Y la plaza que En España. está a nombre del poeta son muy pocas que hay. Claro, Ah, sí, nombre. aparte de Kiev, es la segunda plaza. Es la segunda plaza que hay. Sí. Y está acá en Miramar. Mira. Porque no se permitía tampoco hablar de Taras Shevchenko. Ah, ¿no? Ponía más los Y los intelectuales rusos, rusos, claro. Claro. O volcados al comunismo. Y como esto era más nacionalista, pasó con bandera, con todo, bueno. Toda la gente que estamos afuera sabemos la historia, pero los que están adentro, por la educación y todo, no les permitió. Claro. Y quizás si lo saben es dentro del ámbito de su casa y todo. ¿Tuvieron oportunidad ustedes de estar en Ucrania? No, por el No, momento no no. quisimos ¿De ir, viajar? pero lo que pasa es que no, en este momento no es recomendable ir y además los costos son muy caros. Ujú, $1.800 sale un pasaje hasta allá. claro. No es accesible. Bien. Bueno, Es un país Aleja, muy caro dentro de Europa. Ale, Sí. No, realmente, bueno, interesantísimo lo que nos cuentan. ¿Qué otras, hablando de los actos que realizan durante el año, cuál es el acto así por excelencia que ustedes realizan? Como por si hay alguien que quiere también ir a... porque hay mucha gente interesada, ¿no? En distintos países del mundo, ¿no? Bueno, hacemos la Feria de las Colectividades, que ahora se va a hacer el 12 de octubre, que eso lo organiza SEGA, que es la Asociación de Colectividades de acá. Claro, también en enero nosotros festejamos porque Ucrania tiene la particularidad de que tiene dos independencias. En el año 18 tuvo una independencia que los soviéticos la aplastaron, que fue terrible, que los cosacos habían levantado y todo, y habían proclamado una república, tenían su propia constitución, pero la Unión Soviética la desintegró, y bueno, la del 91. Bien. Y después- festejan doblemente. ¿Eh? Conmemoran Sí, doblemente. lamentablemente, sí. Y si buscamos la historia, seguro que hubo otras, muchas más. Por ejemplo, Ucrania fue el primer país moderno en tener una constitución. Entonces se piensa que fue Estados Unidos. Pero un siglo antes los cosacos hicieron una constitución. Mira. Y eso nosotros que somos occidentales no se nos enseña. Claro. Nos tenemos Está. que sentar, no sé, una semana seguida. Entonces nos enseña que la primera constitución fue la de Estados Unidos. Y en realidad fueron los cosacos que se reunieron, pero duró poco. Siempre todo dura pocos años, lamentablemente. Sí, ¿no? Sí. El tema, claro, es que los rusos obviamente han aplacado muchos movimientos ucranianos, literatura, la política, los han sometido, ¿no? Así que por ahí en este momento, a partir de la independencia de Ucrania, se están Claro. realizando, digamos, todas estas Y cuestiones lo que... peor que hay tratados, porque Rusia tiene tratados que no puede interferir en la política de ningún país que haya sido parte de la Unión Soviética. Claro. Pero no los está cumpliendo. Porque ¿qué otros países tenemos también que se han desmembrado de la vieja Unión Soviética? Está Polonia, que desde el año 91 tiene crecimiento, y es el que más aliado está con Ucrania. Tenemos todo lo que es, bueno, Checoslovaquia, que ahora es República Checa, Eslovaquia, Bielorrusia, bueno, Alemania, que era Alemania Oriental, ahora se... ¿Y del este? Claro. Y bueno, y Rusia. Y después por ahí hay otro que como Afganistán, todo eso, Kazajistán, Ujú. que ya son más asiáticos. Claro. Bueno, la verdad que interesantísimo, Es un país Realmente- hermoso, con mucha literatura, con mucha cultura. Por ejemplo, ustedes se verán con nuestros trajes típicos que son muy parecidos a los árabes porque durante siglos lo dominaron los musulmanes. Ajá. Que ahí también ya se peleaban los cosacos contra los musulmanes. Lo que, Cuente todo. lo que sería interesante de María, por ahí les podemos pedir algunas fotos que nos puedan enviar por ahí para Sí. publicar en el Facebook, ¿no? Yo estoy viendo acá Sí, unas estoy viendo. del Día del Inmigrante, eso es parte de los trajes típicos, ¿no? Cada vez el traje típico de Ucrania, sí. Ahí está. Hay varios porque es un país tan grande que cada región tiene su propio traje, pero es el que se acepta para todo el país. Ahora, lo que sí me dijeron es que una de las mujeres más lindas son de Ucrania. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí. Dicen que las ucranianas son ¿Y bellísimas. ustedes conocen a Mila Jovovich, la actriz y modelo que trabajó en Resident Evil o El Quinto Elemento? Ella es ucraniana. ¿Ah, sí? Sí, en Kiev nació. Olga Kurylenko también, que trabajó con Tom Cruise. Hay un montón de modelos y actrices. Oh, vamos a empezar a prestar más Otra que se atención, llama Alejandro. Lily Benz, hay un montón. Acá en Argentina también. Por Buenísimo. ejemplo, esta actriz, ¿cómo es que la que siempre baila con Tinelli? Que hace teatro. Y nos fuimos a Tinelli. Igual los chicos mencionaron todas mujeres, no hubo ningún hombre por ahí. No, pero bueno, seguramente debe haber también... Sí, sí. Y En la literatura, en la cultura, sí, en la pintura, en la música.
Mi pregunta es cómo está dividida Ucrania. ¿Tiene provincias? Se llama Oblast, que vendrían a ser lo que nosotros llamamos acá provincia, o en Estados Unidos se llaman estados, Oblast. Y solo había dos, que eran Crimea y creo que donde estaba Sebastopol, que tenían una protección jurídica especial, que era como compartido en ese momento. Tenían una legislación especial, pero todo lo demás se regían por la Constitución de Ucrania. Bien, bien. Que ahora Pedro Poroshenko, porque Yanukovych, una de las cosas que había hecho, había cambiado la Constitución. En el 91 una Constitución, pero él cuando entró la cambió. Y ahora se volvió de vuelta a esa buena Constitución, que permite disolver el Parlamento y todo. En la época de Yanukovych no se permitía. Se podría hacer realmente, si uno sigue toda la historia de Ucrania, tenemos que estar 2 semanas contando. Es complejo, ¿no? Hay historiadores, antropólogos que se dedican solo a ese tema. Claro. Ahora, ¿cuánta gente, Alejandro, que nos ha preguntado, que preguntan, bueno, con el tema de Ucrania, a veces nosotros mismos, bueno, vos lees más que yo el tema internacional, pero qué interesante sería de pronto que todo lo que vos, Matías, nos estás contando, por supuesto que esta entrevista la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, para aquellas personas que nos han estado consultando y preguntando sobre este conflicto, ¿no? Qué bueno sería que se puedan dar charlas o se puedan dar... Yo sé, porque te hemos cursado invitación ya 2 o 3 veces y vos siempre nos has dicho que tenemos que esperar porque tenías que consultar con gente de la asociación y todo. Ajá. Y nosotros lo que más siempre hacemos memoria por el tema, ustedes sabrán, del Homolodor, que fue la gran hambruna que se provocó en los años 30 en Ucrania, cuando era la Unión Soviética, y también otra cosa, la batalla de Berlín. Ajá. Que eso fue tremendo cuando el ejército soviético entró en Berlín para recuperarlo. En Segunda Guerra Mundial. Claro, sí. Que fue un genocidio terrible, la cantidad de soldados y civiles ucranianos que fallecieron ahí, y la gente no sabe eso. Sí. Y el Homolodor, que fue la hambruna, eso, que millones se desplomaron por hambre, sí, siendo que era el granero de Europa, como es Argentina en América. Claro. Sí, tenía... Cosas sin sentido, pero bueno, sí. El autoritarismo lleva a eso. Sí, tenía conocimiento que murieron muchos ucranianos digamos, colaborando con las tropas rusas en el ingreso a Alemania, en el caso de Berlín, claro. Cosa que, como bien él dice, no y son genocidios olvidados. Claro, pasan desapercibidos y todo el mérito se lo llevan en este caso los rusos, ¿no? Claro, sin, como digamos, ellos fueron los vencidos cuando la mayoría de los soldados eran todos ucranianos. Claro. Uno puede ver el origen, eran de ahí, eran soviéticos, pero eran de lo que hoy es Ucrania. Claro. Lo mismo pasa con el programa espacial. El programa espacial, la mayoría son todos ucranianos, los científicos, los astronautas, los cosmonautas. Y eso la gente no sabe, se piensa que son todos rusos. Claro. Y no es todo lo mismo. Bueno, claro, eso también pasa mucho, ¿no? Que uno tiende a generalizar y, bueno, hay, como podemos ver, ¿no? Culturas que vienen siendo milenarias, que, bueno, después la unificación en la Unión Soviética hizo que muchas de estas culturas quedaran tapadas y sometidas por la fuerza rusa, que como decíamos, en muchos casos fue implacable, en este caso, digamos, cuando fue toda la Revolución Rusa y la instalación del comunismo, bien decía que no había posibilidades, digamos, de salirse de lo que el Estado dictaminaba, ¿no? No había posibilidad de propiedad privada, de poder... También me ha llamado comunismo, porque si leemos la teoría del comunismo, no es lo que se implementó, fue una dictadura cruel, una burocracia que... Sí. Fue terrible eso. Sí, no tiene sí, nombre, bueno... los experimentos que se hicieron ahí. Sí, ha habido muchos abusos. Sí. Pero bueno, esto también es parte de la historia que, bueno, es amplísima en esta región. Y sobre todo de que es desconocida para Occidente. Quizás el primero que vio fue John F. Kennedy, que fue presidente de los Estados Unidos, que él vio la importancia de Ucrania en la década del 60. Quizás los occidentales tendríamos que acercarnos más a estudiar todos esos países. La gente, una pregunta, ¿la gente puede consultar, por ejemplo, los libros que tienen ustedes ahí en la sede? Todo está a disposición. Sí. Todo el material que tenemos lo podemos ayudar, también en internet, en cualquier lado está la información. Buenísimo, buenísimo para pasar el dato, porque hay mucha gente que está interesada, y más ahora, ¿no? Que Ucrania está en todos los portales de los diarios a nivel internacional. Es un país interesantísimo y muy importante en el mundo. Quizás no veamos, pero es un país geoestratégico. Sí. Como vos decís, Matías, tendríamos que empezar a leer un poquito sobre aquellos países que son desconocidos para nosotros. Sí. Sí, y como decía recién él, geoestratégicos, ¿no? Claro, que en un futuro, imagínense que ahí está Rusia, está cerca China, está Alemania, claro, Polonia, Austria, está Medio Oriente, es una zona, está todo ahí.
Claro, si uno habla desde el punto Nosotros de vista... tenemos mucha relación con esos países. Claro, claro. No, no es nada menor, ¿no? El tema de la geopolítica tiene mucha influencia y explica también el porqué del interés bueno, en este caso de Rusia, de obviamente anexar territorios ucranianos y no permitir que se dispare, solo como habíamos dicho el caso de Polonia, ¿no? Que ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos. Desde que terminó la Unión Soviética, Polonia está creciendo, sí. La economía crece y crece y crece. Se llama el milagro polaco, así que... ¿El milagro polaco? Sí, como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial que se recuperó, Polonia sí. Sí. Bien. No sé si a Ucrania le llega a pasar lo mismo. Quizás los ucranianos tienen la esperanza de que sea igual que Polonia, vamos a ver. Claro. Confiemos en que sí. Parece dar el caso solo en Polonia. No, confiemos en que sí. Señores, ha sido un placer recibirlos en este programa. Igualmente María, Alejandro y a toda la audiencia. Vamos a seguir, Gonzalo y Matías, vamos a hacer nuevamente otro bloque, otra entrevista un poco más adelante, cuando todo esto, cuando las condiciones de su país mejoren también y que podamos tener más información para la audiencia. Y bueno, como siempre, bienvenidos y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Sí, muchas gracias y bueno, interesantísimo, los chicos van llevando con mucha dedicación, ¿no? Él hace un seguimiento de lo que bueno fue sus orígenes, a pesar de no haber visitado Ucrania todavía, a ver cuándo pueden ir y conocer Pronto. esto que ustedes difunden mucho acá en nuestra tierra, así que bueno, nuevamente agradecerles por haber venido y próximamente esperemos tenerlos de nuevo. Nos vamos a una pausa, Ale, y ya volvemos. Muy bien, María, volvemos enseguida, estamos de nuevo.